¿Cómo mantenernos puros en nuestra sexualidad en medio de un sistema en donde la inmoralidad sexual es algo cotidiano y es algo normal? Películas, televisión, publicidad, en todas partes estamos rodeados de tentaciones de tipo sexual, tanto para hombres como para mujeres. Entonces la pregunta que como cristianos tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos mantenernos puros en medio de todo esto? Quiero compartir con ustedes unas 3 cosas importantes en base a un pasaje que está en Primera de Corintios, en el capítulo 6, los versículos desde el 12 hasta el 20. Dice la palabra de Dios: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. 3 cosas a partir de este pasaje. Primero, debemos comprender para qué fuimos creados. Y el pasaje nos lleva a darnos cuenta que nosotros somos más que un simple organismo biológico. Pablo dice que hay ciertas necesidades que son biológicas, como los alimentos. Dice, los alimentos son para el estómago para los alimentos. Pero dicen, pero no así con la sexualidad. Hay necesidades biológicas. En nuestro tiempo muchas veces se enseña también, o se da a entender también, que esto de la sexualidad también es solo como una necesidad biológica más, y entonces está bien satisfacer cualquiera de estos deseos porque es una necesidad biológica. Pero el pasaje nos muestra que nosotros somos más que simples organismos biológicos. Fuimos creados con un propósito eterno. Dice que fuimos creados para el Señor, para tener una relación con Él. Entonces no vamos a dejar que nada de estas circunstancias biológicas nos domine, porque fuimos creados para Él. Tenemos que dejar claro también que la sexualidad es algo bueno, ¿sí? Cuando lo hacemos bajo los parámetros de Dios en el matrimonio. Pero cuando hablamos de inmoralidad sexual, estamos hablando de relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea la fornicación para los solteros y el adulterio para los casados. Pero Pablo dice que esto no es una simple necesidad biológica, sino que fue creado con un propósito más grande. Con un propósito más grande. Nosotros mismos, nuestro cuerpo mismo, dice Pablo, que le pertenece a Dios. Entonces fuimos creados para Él. Fuimos creados para tener una intimidad con Dios. Por eso en los versículos del 15 al 17 dicen: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Pablo muestra que al unirnos en relaciones sexuales con alguien nos estamos volviendo un solo ser, un solo cuerpo con esa persona. Pero dice Pablo que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo fue creado para tener intimidad con Dios.
Por eso cuando Dios estableció el matrimonio también en el libro de Génesis, dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser. Literalmente dice un solo cuerpo, una sola carne, porque ese es el propósito de la sexualidad, unirse con esa persona con la que con la que hemos hecho un compromiso delante de Dios en el matrimonio. Pero si nosotros nos unimos, como dice Pablo, con una prostituta, estamos traicionando también ese pacto que hemos hecho con Dios. Para los que estamos casados, traicionando también la intimidad con nuestra esposa. Para los solteros, están traicionando esa intimidad de que su cuerpo sea solamente exclusividad de Dios. Entonces, lo primero es esto: fuimos creados más que un simple organismo biológico, fuimos creados para tener intimidad con Dios, con nuestro Creador. Lo segundo entonces es comprender la magnitud de este pecado. Después de esto que hemos hablado, nos damos cuenta que en realidad es un pecado grave. Dice Pablo en el versículo 18 del capítulo 6 que estamos leyendo, dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Una vez que hemos comprendido el propósito por el cual Dios creó nuestro cuerpo, es imprescindible darnos cuenta entonces de la magnitud de este pecado. Pablo no quiere decir aquí que este sea el pecado más grave, pero sí quiere dejar claro que las consecuencias de este pecado son diferentes. Existen otros pecados también que son contra nuestro cuerpo, cuando dañamos nuestro cuerpo a través de vicios, de borracheras, de drogas y cosas por el estilo. Pero con este pecado, la magnitud de este pecado es que nosotros nos estamos traicionando nuestra intimidad que debemos tener solamente con Dios. Por eso es muy, muy importante comprender que, como dice Pablo, nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Y dice que Él está en nosotros, que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, dos cosas: comprender para qué fuimos creados. Somos más que un organismo biológico, fuimos creados para tener intimidad con Dios. Segundo, comprender la magnitud de este pecado, que es precisamente traicionar el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y tercero, tomar la decisión de honrar a Dios con nuestros cuerpos. En el versículo 20 dice: fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Después de todo lo hablado, nos vamos a dar cuenta que la forma de honrar con nuestro cuerpo a Dios en este contexto es el mantenernos puros de la inmoralidad sexual. Es el consagrar nuestros cuerpos más bien para el servicio a Dios. Dice Pablo en Romanos 12, en el versículo 1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que debe motivarnos para hacer esto es lo que dice Pablo, que nosotros hemos sido comprados por un precio. Y esto es así. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de otros pecados, pero Jesús, al morir en la cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados y nos compró a nosotros, como dice la Escritura, nos dio el perdón, pagó el precio de lo que nosotros hicimos, y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Querido amigo y hermano que estás mirando este video, yo no sé cómo está tu vida en relación a la sexualidad. Yo no sé si estás tal vez viviendo en fornicación, si es que eres soltero, o has cometido adulterio, si es que eres casado. Como dije, debemos comprender la magnitud de este pecado. Pero también debemos comprender que Jesús siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Jesús murió en la cruz. Por este pecado también Él pagó en la cruz al morir. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, reconocerle a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pedirle perdón, arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo. Y será Él quien nos limpie, quien borre todas estas
este pecado de nuestra vida y que nos ayude a encaminar ahora sí nuestra sexualidad bajo los parámetros que Dios ha establecido. La sexualidad es algo hermoso, pero si nosotros lo practicamos como Dios quiere, en el contexto del matrimonio, es un regalo de Dios. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. Si tienen dudas, comentarios sobre este tema, pueden dejarlo aquí en la sección de comentarios de este video. Podemos seguir en contacto en mis redes sociales como Cibersaulo. Pueden buscarme en mi blog personal, que es cibersaulo.net, donde tengo este mensaje y otros mensajes también en texto y más recursos que pueden ser útiles para la vida cristiana. No olviden suscribirse al canal, me ayudan mucho para poder seguir compartiendo estos mensajes. Solo denle clic en suscribirse. Les agradezco mucho por mirar este video. Que el Señor les bendiga.